buenos días, amigos. Como todas las mañanas, los jueves y los martes, nos encontramos aquí en su programa Acústica Rural, en donde podrán ustedes encontrar las noticias y los avances tecnológicos más importantes en el sector agropecuario, tanto diferentes instituciones como sector de gobierno y privado. Recordarles, por favor, que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y zona conurbada. En la ciudad de Monterrey nos podrán sintonizar en el 1120 y en la ciudad de Guadalajara en el 600, todos ellos de amplitud modulada. Además, también, por supuesto, de vernos, sintonizarnos en televisión abierta en el 13.1 de la cadena Albavisión. Por supuesto, también en Facebook, en transmisiones en Facebook Live, en Twitter, en Instagram, y si no pudieron escuchar el programa, queda registrado en Spotify. Yo soy Daniel Meiners y con el gusto de siempre saludo a mi compañero y amigo Luis Cuanalo, quien por cuestiones de agenda se encuentra una vez más a la distancia. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. A todos nuestros amigos televidentes, radioescuchas, seguidores de las redes sociales. Pues como siempre es un gran gusto estar aquí en este importante programa de nuestro sector agropecuario, pues no solo de nuestro país, sino como bien mencionas, binacionalmente, que incluye Estados Unidos, y pues la relevancia de los diferentes temas que se traen cada semana, que traemos, con la finalidad, bueno, de dar a conocer las importantes entrevistas, en este caso, noticias, datos, estadísticas, y pues las entrevistas directos a investigadores, a académicos, a funcionarios, a productores primarios, incluso muy valiosas las entrevistas que hemos tenido. Y pues aquí estamos, Daniel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Luis, y gracias por compartir esta mesa con nosotros. Efectivamente, consolidándonos como una ventana de difusión y de coordinación para favorecer a nuestros amigos productores de alimentos. El día de hoy nos encontramos con Amador Aguillón Aguillón, quien trabaja en el CIMMYT, de manera específica en el hub del Bajío. Entiendo que atiende los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán, si no mal ubico, y está aquí para comentarnos los trabajos que se desarrollan en el hub, tanto en identificación de germoplasma, como en otros temas de relevancia. Ya estaremos platicando con él. Amador, bienvenido. Y Carlos, muchas gracias a Acústica Rural, igual saludando a todo su auditorio. Bueno, como ya mencionaban, yo soy Amador Aguillón, yo soy parte del CIMMYT, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y de parte de nosotros un saludote hasta donde se encuentren. Muchas gracias por prestarnos un poco de tu valioso tiempo para comentarnos lo que desarrollan en el hub. Entiendo que es Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, Amador, ¿o cuál es la ubicación territorial del hub en donde te encuentras tú? Sí, nosotros nos encontramos en el estado de Guanajuato. Como oficina regional. Uh-huh. Nosotros atendemos el estado de Querétaro, Michoacán y Guanajuato en específico. Bien. Entonces, bueno, un poco para darles un poco de historia, de contexto. Bueno, el CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, bueno, eso es un centro internacional a nivel mundial, el cual surgió a través de un programa piloto que fue patrocinado por el gobierno de México y la Fundación Rockefeller por allá de los años 40, de los años 50. Y el fundador y el líder, y el científico líder de este programa piloto fue el doctor Norman Borlaug, que muchos igual lo ubicarán, o a lo mejor no, pero él ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970. Y cuando comenzó con el CIMMYT, lo que hizo fue básicamente desarrollar nuevas variedades de trigo que aumentaron el rendimiento, fueron más resistentes a enfermedades y lo más importante, ofrecía rendimientos y producción estable. Entonces, ya con todos estos cambios que se venían dando en el mundo, más con el enfoque del aumento de la población, y estas variedades ayudaron a México para alcanzar la autosuficiencia en la producción de trigo en los años 50. Ya para los 70s, los 60, los 70s, estas variedades que generó el doctor Norman Borlaug ayudó a países como Pakistán, la India,
a evitar la hambruna y producir cosechas récord que no se habían desarrollado, ¿no? Y esta expansión se denominó ahora ya la famosa Revolución Verde. Y ya para los años 70, como les comentaba, el doctor Norman Borlaug recibe el Premio Nobel de la Paz por las contribuciones que hizo para estos países y para mitigar el hambre, ¿no? Actualmente no se puede contabilizar la cantidad de vidas que salvó el doctor con este tipo de acciones y el CIMMYT, pero se habla que salvó más de 1,000 millones de vidas. Entonces, fue de los y es de los científicos más importantes en la actualidad. Y pues en el CIMMYT seguimos con su visión. Entonces, nosotros en el CIMMYT tenemos diferentes áreas que nos enfocamos tanto a la mejora, a la generación del germoplasma de trigo, de maíz, con el enfoque de hacerlos o de poder mitigar el efecto de sequías, lluvias, los efectos del cambio climático. Y el área en la que yo estoy, en el programa de sistemas agroalimentarios sustentables, nos enfocamos básicamente de llevar prácticas sustentables al campo o de los productores para poder hacer rentables sus sistemas de producción. Entonces, nosotros estamos en estos 3 estados, hemos tenido a través de distintos proyectos, hemos tenido proyectos con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y esto ha abonado o ha puesto los ojos de la iniciativa privada para la generación de nuevos proyectos con este enfoque de sustentabilidad y poder aumentar la eficiencia de los recursos y que esta empresa pueda tener con base en sus proyectos, en su visión, por ejemplo, de ahorro de agua, mejorar la calidad de sus materias primas, etcétera. Y básicamente lo que buscamos es tener el producto de calidad, pero también haciendo un uso eficiente de los recursos, tanto de suelo, agua y aire, y a fin de cuentas en un futuro y en el actual que se vean beneficiados los productores del Bajío. Luis. Muy buenos días. ¿Qué productos están desarrollando actualmente ahí en el Bajío? Así que, digamos, puede ser muy interesante. Sabemos que todo lo que desarrollan pues es muy interesante, pero de manera especial, ¿qué producto o qué investigación están llevando a cabo en estos momentos que ustedes consideren relevante? Sí, nosotros nos enfocamos en la producción de granos. No es que nosotros produzcamos granos ni produzcamos semillas, nada por el estilo. A lo que me refiero con la generación de germoplasma es a la generación de los padres de todas las variedades de trigo y de maíz. Básicamente el 70% del trigo que se siembra en países en desarrollo, el germoplasma o los padres o la sangre, viene del CIMMYT. El 50% de los maíces en países de desarrollo, el germoplasma viene del CIMMYT. Entonces no es que nosotros produzcamos variedades o híbridos, ese tipo de cosas, porque ya hay otras áreas, hay empresas que se encargan de ese tipo de cosas. Lo que nos enfocamos nosotros es precisamente a esto, ¿no? A la generación de germoplasma. Y lo que hacemos en Bajío es básicamente trabajar con el productor a través de distintos proyectos. Actualmente estamos trabajando en la producción de trigo, por ejemplo, para aumentar la producción de trigo bajo técnicas sustentables. Y lo que buscamos es aumentar la rentabilidad del sistema a través de la implementación de diferentes prácticas. Hablemos como el sistema de agricultura de conservación, que es como el principal sistema o nuestra principal práctica, que nosotros hemos identificado a través de investigación y de validación con productores, que puede ser o que es la más eficiente para tanto para hacer más rentable el cultivo, para regresar fertilidad al suelo y para aumentar rendimientos. ¿Esto cómo se logra? Se logra a través, básicamente, de agricultura de conservación es no volver a preparar el terreno como normalmente se hace, con arados, con rastras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es que hacer el menos movimiento del suelo. ¿Para qué? Para mantener la estratificación de los suelos, para
para que ya no, al hacer este movimiento de voltear el suelo, que la microbiana del suelo o la vida del suelo quede expuesta a los rayos solares, a las temperaturas, y se pueda disminuir la cantidad que tenemos, ¿no? Otro de los principios es mantener la cobertura de los suelos con los residuos del cultivo anterior. Y esto quiere decir que nosotros, a la hora de cosechar, hablemos de un maíz, lo que buscamos y lo que se hace es, se deja el residuo del cultivo anterior, después viene el cultivo, por ejemplo, de trigo, de cebada, se siembra sobre los residuos del maíz o del sorgo o lo que tengamos, y esto hace que mantengamos mayor humedad. Hemos identificado que, por ejemplo, al tener cobertura sobre el suelo, podemos aumentar el ciclo vegetativo del cultivo actual casi en 15, en 20 días. Y esto se ve reflejado en 1 tonelada más de producción, tanto en maíz como en trigo y cebada. Adicionalmente, al estar haciendo este tipo de acciones, lo que estamos haciendo es regenerar y darle estructura al suelo, es decir, hacerlo más suave, generar como una esponja para que logre captar agua y al mismo tiempo estar reciclando nutrientes, estar generando nutrientes. Y a través de los años hemos identificado que al no mover el suelo, al llevar estas prácticas, podemos aumentar la cantidad de materia orgánica de 0.3 a 0.4% de materia orgánica al año. Entonces, aquí en el Bajío hemos identificado que podemos tener suelos en la zona de producción desde 2 hasta casi 5% de materia orgánica, 4% de materia orgánica. Andamos entre 2 y 2.5. 2.5 hasta 5% de materia orgánica. Estamos teniendo unos pequeños problemas de comunicación, doctor. Vamos a tener que ir a una pausa y regresamos a ver si logramos recuperar. Sin embargo, a mí me parece muy importante, Luis, puntualizar que el CIMMYT lleva la punta de lanza en la agricultura de conservación. Cero remoción, incorporación de rastrojos, rotación de cultivos en ciclos, asociación de cultivos. Pareciera que va por ahí el tema del futuro y de la mano con todo este tema de la agroecología. Hace una sinergia de manera muy positiva. Esperemos que después de la pausa logremos retomar bien la comunicación con el doctor Amador para que nos dé un poco más a detalle de qué avances han tenido en este tipo de promoción de agricultura de la conservación. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en breves instantes. Estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural. Queridos amigos productores de alimentos, hemos retomado ya con nitidez la conversación y la comunicación con el ingeniero Amador, quien nos estaba poniendo un poco en contexto de los trabajos que vienen desarrollando en el Hub del Bajío, específicamente direccionados al tema de la agricultura de conservación, incorporación de rastrojos, cero labranza, la menor remoción del suelo posible. Nos estabas, ingeniero, poniendo un poco sobre la mesa los números que han alcanzado en esta ardua labor de promoción de la agricultura de conservación. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, les comentaba, con el sistema de agricultura de conservación, que básicamente es lo que comentabas, es la mínima remoción del suelo, es mantener las coberturas y fomentar y hacer una rotación de cultivos. Acá para Bajío, básicamente, al hacer este tipo de actividades y de acciones, nos podemos ahorrar el 60% del trabajo. Esto quiere decir que tenemos más horas, más horas jornales, más horas libres de la maquinaria, etcétera. Podemos hacer más eficiente el uso del agua en un 30%, es decir, del agua de río que usamos normalmente, podemos hacerlo eficiente en un 30%, y con el uso de agricultura de conservación podemos aumentar el ciclo vegetativo del cultivo actual hasta en 15, 20 días. Y esto se ve reflejado
en tener un ciclo más largo del cultivo, en que la producción aumenta básicamente en 1 tonelada en el cultivo de trigo, en el cultivo de maíz y en el cultivo de cebada, básicamente. Bueno, en cebada alcanzamos los 800 kilos aproximadamente, ¿no? Y si lo transformamos básicamente si nos vamos básicamente perdón, me trabé ahí. No te preocupes. A ver, en lo que retomas la idea, ingeniero, cuando uno piensa en el Bajío, piensa invariablemente en técnicas de cultivo tecnificadas, ¿no? El Bajío es muy conocido por la producción de granos y cereales, pero de manera en extensiones grandes productores, muy tecnificado. Me imagino que la labor de la promoción de estas nuevas prácticas no es cosa sencilla, particularmente en este tipo en esta región, ¿no? Sí, bueno, aquí en el Bajío estamos hablando de productores que andan más o menos entre 4.5, 5 hectáreas por productor, y la edad de los productores anda entre 60 y 65 años en promedio. Pero ya en cuestión práctica, los productores básicamente andan entre de 5 hasta 12, 30 hectáreas, dependiendo. Hay productores que sí ya alcanzan más de 100 hectáreas, pero sí la media se puede decir que va desde 5 a 8 hectáreas aproximadamente en el sistema de trigo, perdón, el sistema de riego, que producen trigo, producen maíz, producen cebada y producen sorgo. Para la zona de temporal, que básicamente es el 70% del área del Bajío, está enfocada a las condiciones de temporal. Ahí sí los productores son más pequeños, alcanzan 1 hectárea, de 1 hectárea a 5 hectáreas. Acá para la zona del semiárido, por ejemplo, en el norte de Guanajuato, hay sí productores que alcanzan entre hasta las 100, 120 hectáreas, ¿no? Pero son condiciones muy críticas en donde el ciclo de lluvias es muy corto, alcanzamos los 300, 350 milímetros, y entonces el plan es llevar todas las prácticas sustentables, pero que sean enfocadas a su sistema de producción. Es decir, nosotros lo que hacemos a través de un modelo con el que trabajamos, que denominamos HOP, es validar diferentes prácticas. No quiere decir que estas prácticas sean nuevas ni que sean del CIMI, nada por el estilo, sino retomamos o captamos prácticas que se han establecido a través de los mismos productores, otros centros de investigación, empresas, etcétera, y lo que hacemos es validarlas y calibrarlas para los diferentes sistemas. Es decir, tenemos ya prácticas o menús tecnológicos adaptados para las condiciones de riego, para la producción de maíz sorgo, ya un menú tecnológico validado también para la producción en otoño-invierno en riego, para trigo cebada, para el famoso punteo, que es nada más el establecimiento, por ejemplo, de maíz, por ahí del finales del meses de marzo, principios de abril. El famoso punteo, que nada más tenemos un ciclo, también tenemos el menú, y el menú también ya para las condiciones de temporal, que básicamente lo que hacemos es aprovechar o captar todo el agua de lluvia y la conservación de los suelos, básicamente, ¿no? Esto lo hacemos a través, como base, el sistema de agricultura de conservación que les comentaba. Y el dato que se me estaba pasando hace ratito, que por ahí me trabé, es el de la fertilidad del suelo, ¿no? Si hablamos de materia orgánica, hemos identificado que para las zonas de riego, para el Bajío, podemos aumentar la fertilidad del suelo. Hablemos de materia orgánica entre 0.2 a 0.4 de materia orgánica, si hacemos esta práctica, ¿no? Pero no nada más se queda ahí, sino agricultura de conservación no puede funcionar nada más solo, sino debe de ser un círculo que vaya soportado desde un buen diagnóstico de la parcela para ver qué prácticas debemos de llevar a cabo. Llegamos desde hacer el diagnóstico de la unidad de producción, es decir, el enfoque e identificar la tipología del productor, porque aunque todos los productores estén en una zona en específico,
todos los productores son diferentes, las condiciones de los productores son diferentes. Unos tienen maquinaria, otros arrendan, unos tienen X cantidad de hectáreas, otros tienen menos cantidad de hectáreas, y las condiciones de la parcela es básicamente igual. Hay unos productores que se enfocan y que se preocupan por conservar o por hacer prácticas para la conservación de su parcela, entonces ellos ya no queman los residuos, ellos añaden materia orgánica, hacen prácticas ya de conservación de suelo, por ejemplo, pero hay otros productores que no se enfocan tanto en esto, ¿no? Entonces llevan prácticas como quemar los residuos, como tener parcelas desniveladas, no tienen una buena densidad de siembra, no hay un plan de nutrición, ese tipo de cosas. Entonces nosotros identificamos estas limitantes y generamos propuestas. Y otra vez de las propuestas que hemos identificado es el sistema de agricultura de conservación, pero como les comentaba, no va sola, sino va desde un manejo integral de las malezas. Por ejemplo, es identificar las malezas que están presentes, las malezas perennes o las malezas anuales, saber controlarlas, primero identificarlas y después cómo controlarlas, siendo lo más amigable con el medio ambiente. Es decir, si se va a hacer alguna aplicación, que sea con el equipo calibrado, con la boquilla adecuada, con la dosis adecuada, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hacer un plan de nutrición del cultivo también, de lo más importante acá para Bajío, los planes de fertilidad integral, es decir, conocer las condiciones químicas del suelo para saber qué nutrientes tenemos en el suelo. A partir de ahí, generar un plan de nutrición con base en el cultivo establecer y en la meta de rendimiento que queremos alcanzar. Hacer un plan de nutrición con base en lo que tenemos, pero también el fraccionamiento del nitrógeno, ahora con los altos costos de producción de los fertilizantes. Y lo que se busca y lo que se debe hacer es un peso que se invierte en fertilizante, un peso que se debe de ver reflejado en el cultivo y en la producción. Entonces, para eso se genera el plan nutricional, tanto en fraccionamiento de nutrientes como en los nutrientes que se van a administrar al cultivo, etcétera, ¿no? Y entre otras prácticas como manejo agroecológico de plagas, es decir, combatir las plagas con prácticas que fomenten la biodiversidad, es decir, podemos utilizar insectos, microorganismos para controlar las plagas, y el objetivo es tener un equilibrio entre la diversidad que tenemos en el campo. Muy bien. Luis, ¿alguna pregunta? Pues sabemos, ingeniero Amador, que en el CIMIT, desarrollan diferentes avances o diferentes proyectos impulsados por ustedes, y uno de ellos es precisamente lo referente a los sensores ópticos, uh-huh, los cuales, pues como se mencionaba, la idea también de hoy día, en base a los altos costos de los fertilizantes, pues es disminuir ese producto. Entonces, pues sabemos que ustedes pues han capacitado a sus técnicos en el uso de estos sensores que miden pues las diferentes etapas de los cultivos, por ejemplo el maíz, y para tener una óptima fertilización, es decir, no echarle de más ni de menos, sino exactamente lo que requiere, y pues que eso se vea impactado en la problemática que tenemos hoy día en nuestro campo de los altos costos de los fertilizantes. Sí, como bien lo mencionas, Luis, ya de las nuevas tecnologías que tenemos en campo es este tipo de sensores. El que más comúnmente utilizamos es el Green Seeker. El Green Seeker, fue desarrollado por la Universidad de Oklahoma por ahí de los 90s, y lo que hace básicamente es medir el NDVI de la planta, es decir, el índice de vegetación de diferenciación normalizada a través de bandas del rojo e infrarrojo. Básicamente, para que quede más claro, lo que hace las lecturas del follaje de la planta, hace una triangulación de la respuesta de los nutrientes en la planta, y esta lectura lo que identifica es básicamente el color verde de la planta a través de la clorofila y del nitrógeno. Es decir, entre mejor nutrida esté la planta,
la lectura o la diferencia de nutrición de la planta afecta a la lectura del sensor. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente utilizar este sensor para determinar la cantidad de nitrógeno que se va a administrar en las fertilizaciones posteriores a la siembra. ¿Esto cómo se hace? Se hacen las lecturas en el cultivo o en una superficie determinada, hablemos de 5 hectáreas, 10 hectáreas, etcétera. Entre más lecturas hagamos, básicamente es caminar entre la parcela en el cultivo, ir haciendo las lecturas con el sensor, y esto nos arroja un dato. Este dato lo metemos a un algoritmo ya en una aplicación de celular. Este algoritmo fue desarrollado por el INIFAP junto con nosotros, el CIMIT, por el investigador Andrés Mandujano, y acá por el doctor Iván Ortiz Monasterio y el doctor Buenrostro, y entre otros actores que han estado por ahí, ¿no? Entonces, lo que hacen es determinar la cantidad de nitrógeno que se va a administrar al cultivo. Y el principal objetivo es básicamente lo que les comentaba: kilogramo o gramo que se vaya a administrar el cultivo, que se vaya directamente a la producción. Lo que le llamamos tiros de precisión en la agricultura, ¿no? Y eso se logra con el mejor de los diagnósticos posibles. Ingeniero Amador, lamentablemente el tiempo se nos ha concluido, se nos ha terminado. Esperemos dejar abierta la puerta para poder dar seguimiento a las investigaciones y trabajos de transferencia en paquetes tecnológicos de agricultura de conservación que están desarrollando en el Bajío. Mientras tanto, le dejamos un saludo y un agradecimiento profundo por dedicarnos parte de su tiempo a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo de nuevo, Luis, Carlos, a todo el auditorio de Acústica Rural. Estamos abiertos en el CIMIT para cualquier contacto. Por ahí en redes nos pueden encontrar como ACCIMIT, en todas las redes sociales, como CIMIT SP. Igual yo estoy en todas las redes como Amador _, @Amador_, cualquier cosa por ahí estamos. Muchas gracias. Para lo que se ofrezca. Muchas gracias a usted, a ti, ingeniero, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. Seguimos en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, buen día. Queridos amigos productores, estamos de vuelta ya aquí en su programa Acústica Rural. Después de esta interesante entrevista de los trabajos que se están desarrollando en el Hub del Bajío, con temas que tienen que ver con la agricultura de conservación, labranza mínima, incorporación de rastrojos. Todo está muy ligado a este llamado presidencial de la autosuficiencia alimentaria y de la transición agroecológica. Y en este mismo sentido, Luis, en este mismo orden de ideas, creo que es importante resaltar notas como la que se dio el día de antier, sobre el incremento de la producción de alimentos de la canasta básica en el marco de este acuerdo presidencial nacional de control de inflación, el llamado a no incremento de precios y a aumentar la producción en esto que tantas veces hemos platicado tú y yo de la autosuficiencia alimentaria. Si me permites, voy a dar una breve reseña de la nota y después entramos a comentarla. En la conferencia presidencial, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, adelantó que en los próximos días se podrá cerrar una negociación con Estados Unidos para importar hasta 1 millón de toneladas de sulfato de amonio para que serviría distribuido a través de la Segalmex en este programa de distribución de fertilizantes. Resaltó que este año el programa de fertilizantes para el bienestar tiene la cobertura en 9 estados en beneficio de 70,000 agricultores de pequeña escala y un avance de 51%. A julio, en Morelos y Guerrero ya concluyó la entrega de dicho insumo. El titular de la Segalmex, Leonel Colta Montaño, resaltó el incremento en el precio de garantía de la leche líquida en 10 pesos por litro, lo que contribuye a fortalecer la producción nacional. Recordó que en el primer año del ciclo, la administración, el previo, había pagado 5.7 a 8 pesos y en el segundo año incrementó a 9.20 pesos el litro.
En este mismo sentido, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, dio a conocer que para este año se prevé un incremento de 5.411.027 toneladas de producción de alimentos que conforman la canasta básica, para cerrar con un volumen total de 134.883.896 toneladas respecto al año anterior, impulsado por la entrega de fertilizantes gratuitos a productores a pequeña escala y una disminución en el precio de los insumos en el mercado. Al participar en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló los avances del paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC. En el sector, el funcionario federal comentó que se espera cerrar el año con un incremento en la producción de maíz de 2 millones de toneladas adicionales. En cuanto a los 20 productos de la canasta básica incluidos en el PASIC, el titular de la Agricultura resaltó que las proyecciones de producción para este año son de un incremento de 4.6% en los agrícolas, 2.4% en lo pecuario y 1.7% en los pesqueros y acuícolas en comparación con los ciclos inmediatos anteriores. Villalobos Arámbula destacó que para el primero se estima alcanzar un volumen, el sector agrícola, alcanzar un volumen de 110.112.982 toneladas de maíz, trigo, arroz, frijol, jitomate, cebolla, chile, papa, zanahoria, limón, manzana, naranja y caña de azúcar. Para el sector pecuario, en la canasta básica se prevé un volumen de 23.963.315 toneladas de carne de res, cerdo, pollo, huevo y leche. Y para el sector pesquero acuícola se espera lograr una producción de 807.527 toneladas de atún y sardina. Incrementos de promedio 6%, Luis, entre el sector pecuario, agrícola y pesquero respecto a lo alcanzado el año anterior. A tu entender, este llamado presidencial al pacto para controlar la inflación, el llamado al incremento de la producción nacional en la canasta básica, la distribución gratuita de fertilizantes en 8 estados, el llamado a la transición agroecológica a pequeña escala. ¿Vamos por buen camino, Luis? Luego, este paquete especial que se ha conformado precisamente contra la inflación y la carestía, este llamado presidencial y ejecutado por diferentes dependencias, entre la que está la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, es sin lugar a dudas muy interesante. Es una combinación de Procampo con otros programas anteriores, y pues esto nos da una garantía precisamente de los precios, de conservar los precios, sobre todo en los productos de la canasta básica, como bien mencionas, pero también incluye apoyos, en este caso de los fertilizantes, que ya sería el 9º estado del que estaríamos hablando. Recordemos que el suministro de fertilizantes empezó, inicialmente fue en el estado de Guerrero, después se fue ampliando a Morelos, Puebla, a Veracruz, y así se fue hasta hoy llegar al 9º estado, donde se están entregando de manera gratuita estos fertilizantes. Aquí habría que comentar la observación de que, pues ya lo hemos venido diciendo, a veces en muchos de los estados no hay un análisis adecuado de los suelos o de los tipos de cultivos con los cuales pues se pueda aplicar exactamente el fertilizante adecuado, y que además pues desde luego de este fertilizante pues pueda aprovecharse de manera óptima por la planta o por el cultivo. Así tenemos, por ejemplo, casos en el estado de Puebla donde aplican fertilizantes con mezclas para maíz en café. Sin embargo, bueno, todo debe empezar de un análisis de suelos aunado al cultivo, para que de ahí se sepa exactamente la fórmula a aplicar. No es el mismo fertilizante para todos, ¿no? Estamos hablando de que debemos todavía, para disminuir la cantidad de fertilizantes que se están importando y que se están distribuyendo, y sobre todo que no se ha bien aprovechado por las plantas o por los cultivos,
pues debe haber un análisis adecuado de suelos en esa parte. La otra parte que comentabas en el precio de garantía, en el caso de la leche, de 10 pesos, aún así está bajo, pero pues es un precio que puede incentivar en estos momentos a que incrementen pues la producción los ganaderos. Sin embargo, pues es un costo aún bajo este precio de garantía, lo cual pues todavía se requiere mayor impulso en esta parte de los ganaderos, la parte de los lecheros, con lo cual pues sabemos que no rinde simplemente ese precio, ¿no? Entonces habría que revisar ese precio de garantía. Sin embargo, bueno, ya empezaron a tomar acciones importantes que nosotros pues lo hemos retomado a lo largo de diferentes programas y pues le hemos dado seguimiento tal cual, pues hoy día estamos hablando de estos apoyos, de estos beneficios que trae el PASIC, este pacto, en el cual pues desde luego nos vamos a ver beneficiados seguramente todos. No pienso que sea al corto plazo, pienso que va a ser al mediano plazo. Sin embargo, bueno, ya estas buenas acciones por parte presidencial, bajado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, por la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, y Segalmex, pues podemos llegar a un buen término. Sin embargo, pues hay que revisar esas cantidades. Yo pienso que finalmente, pues si se revisa adecuadamente, pues seguramente el fertilizante, la adquisición de fertilizante va a ser mucho menor de lo que se tenga que pagar el gobierno por estos tipos de fertilizantes. Sí, pareciera, Luis, que el Estado mexicano, la Federación, ha mostrado un músculo importante en creciente en su capacidad de distribuir vía subsidio fertilizantes. Nadie puede poner hoy en tela de juicio esa capacidad y tiene relevancia toda vez que en el mercado internacional los fertilizantes, los insumos se fueron por las nubes, ¿no? Arrancaron con Guerrero. Yo recuerdo el primer ejercicio de distribución de fertilizantes en el estado de Guerrero, con todo respeto para la Segalmex, fue caótico, ¿no? Se aventaron con un segundo, mejoraron, fueron perfeccionando al punto que hoy ya hay una distribución en 9 estados de la República centrados en el sur-sureste del país, con condiciones orográficas sumamente complicadas, temporal, acceso, etcétera, etcétera. Nadie puede poner en duda hoy ese músculo del Estado, esa capacidad de distribuir fertilizantes a nivel subsidio. Sin embargo, y como bien dices, eso no solo es suficiente, eso no es suficiente. Se tiene que hacer un ejercicio de asistencia técnica y acompañamiento en terreno para que ese fertilizante que ya está entregado desarrolle el potencial máximo posible y no lleguemos a extremos como el que mencionas en Puebla, de que aplican dosis de fertilizante, mezclas pensadas en maíz para café, ¿no? Lejos de favorecer, muy seguramente hasta están perjudicando. Entonces, lo hemos platicado muchas veces, no todo es la distribución, no todo es el subsidio, es una parte importante, pero falta el acompañamiento, falta que programas como Sembrando Vida, como agricultura, transición agroecológica, entren de manera mucho más masiva para fortalecer la parte de la asistencia técnica, análisis de suelos, para que ese fertilizante desarrolle el potencial máximo posible. De entrada, los números son alentadores, pero sin embargo podrían ser, a mi entender, el doble de lo alentadores que son hoy si toda esa capacidad logística fuera aprovechada de la mejor manera posible. Así es. Además recordemos que hubo cambios en Segalmex precisamente pues derivado de toda la situación que todavía está en investigación, de los más de 5,000 millones de pesos que no se han comprobado, están todavía en proceso. Entonces, pues pienso que hay recurso, hay forma de poder hacer las cosas, pero pues se requiere desde luego de la participación del gobierno y que limpie este panorama, que haya transparencia en ese tipo de apoyos que son muy importantes,
son volátiles, o el caso, por ejemplo, de fertilizantes, lo aplicas y pues ya no sabes si en realidad se aplicó, no se aplicó, o se recibió la fórmula adecuada. Entonces se ocupa mucho esa parte. En el caso de los fertilizantes, no perdamos el panorama internacional que actualmente pues está afectando y nos está afectando a nuestro país y al resto del mundo. Luis, vamos a tenernos que ir a una pausa comercial, como sabes es muy pequeña. Estamos de vuelta muy pronto, amigos productores de alimentos, para el último bloque de su programa Acústica Rural. Regresamos Gracias. muy pronto, no se olviden que nos pueden seguir en redes sociales y en la radio estamos siempre a sus órdenes y a su disposición. Estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Acústica Rural. Luis, vamos a seguir con este mismo orden de ideas. Me voy a permitir dar otra lectura a otra de las notas más importantes que coinciden con este mismo esquema de análisis, con esta misma línea de análisis que traemos hoy día. El programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar informó que avanza en la reforestación productiva de más de 1.125.000 hectáreas bajo sistemas agroforestales que contribuyen a la transición agroecológica del campo mexicano. Por ello, los titulares de la Secretaría de Bienestar, de Medio Ambiente y de Agricultura firmaron esta mañana un convenio marco de colaboración que permite el registro de sistemas agroforestales, lo cual requiere la participación de las tres instituciones. Durante el acto oficial realizado en el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, los titulares de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Semarnat, María Luisa Albores González y Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, acordaron fortalecer el intercambio de información, coordinar acciones de conservación y coadyuvar en la presentación de las áreas naturales protegidas, entre otros compromisos. La Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que se reafirma el compromiso para el desarrollo sostenible establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del sistema Sembrando Vida que hace comunidad, combate la violencia y la pobreza. Explicó que el intercambio de datos de los sistemas de información estadística, geográfica, cartográfica y espacial de las tres secretarías, así como la puesta en marcha de la cédula unificada para el registro agroforestal para todas las parcelas que son parte del programa, son dos resultados inmediatos de este esfuerzo en convenio de colaboración. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, reafirmó el programa Sembrando Vida como el más grande de la historia de nuestro país en el impulso de los sistemas agroforestales y de educación popular a través de la escucha y el diálogo, el cual ya está dando frutos. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que este convenio marco fortalece las acciones del emblemático programa Sembrando Vida, de referencia mundial, a favor de sembradores y sembradoras de comunidades rurales vulnerables del país, mismos que fueron abandonados por décadas. Luis, me voy a permitir poner un poco el abogado del diablo, dirían algunos. Por un lado, vemos esfuerzos sumamente importantes del gobierno federal para la distribución de agroinsumos. A final de cuentas son agroinsumos, químicos, distribución masiva en 9 estados. Por otro lado, vemos esfuerzos sumamente importantes que llevan hacia la transición agroecológica, sistemas agroforestales, coordinación interinstitucional, tres secretarías y faltó una cuarta que es la de Secretaría del Trabajo con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Son dos lógicas totalmente diferentes que están en el seno de la misma política pública. ¿Qué opinión te merece esta disyuntiva, este doble camino? Pues antes que nada este programa que como bien comentas en la nota, lo que dice el doctor Víctor Villalobos, pues es un programa referente, no solo del actual gobierno federal, sino también para otros países que lo han querido retomar o han pedido conocer su estrategia para poderlos aplicar.
Probablemente todavía no se ven los resultados como debieran de verse reflejados, por ejemplo, en la parte de este cambio climático que estamos sufriendo. Bueno, pues es parte de que el desarrollo de esta vegetación, el desarrollo de estos árboles, el desarrollo de todo lo que se está pretendiendo implementar en este programa, pues podamos ver un resultado, digamos, al corto y mediano plazo. Se ha prestado para muchas situaciones este programa. Sin embargo, bueno, pues el trabajo seguramente entre estas tres secretarías que mencionas, la de Medio Ambiente, la de Bienestar y la SADER, se debería de incluir una cuarta, como también lo dices, que es la del trabajo, de alguna forma, pues pudieran conjuntar esfuerzos, pero darle un seguimiento de aplicación real del programa. Lo que hemos sufrido, como bien se comenta en el pasado, pues es que ha habido programas y a veces pues no se les da el seguimiento, y pues eso tiende a que se pierda pues el objetivo de esos programas, ¿no? Hay otras situaciones como no aplicaciones de esos programas, como desviación de recursos. Pues ha habido diferentes temas que se han presentado y que pues muchos que estamos inmiscuidos en el sector pues lo sabemos o nos damos cuenta de ello. Entonces pues hace falta esa parte del seguimiento y que haya una evaluación, digamos, de alguna forma periódica, para que digan, bueno, empezamos desde cero, pero ya estamos en el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, para que de esos avances pues realmente se puedan constatar, que podamos checar que de alguna forma pues se están llevando a cabo de manera adecuada, porque no todo es decir vamos a, en este caso, bueno, le llaman sembrar, ¿no? Aunque el término adecuado es plantar. Vamos a sembrar árboles, vamos a sembrar una determinada cantidad de árboles, y que deba de coincidir precisamente con la región y las especies que se adaptan a esos climas, a ese tipo de climas. Entonces, pues hay bastantes todavía disyuntivas, como bien comentas, que de alguna forma pues se tienen que ir aclarando conforme avanza este programa. Y bueno, los especialistas del sector estamos muy atentos para saber que realmente pues esa ejecución se lleve a cabo y que haya resultados. No todo es hablarlo y decirlo, sino que pues checar dónde están esos resultados, qué se está haciendo y qué beneficio tenemos, sobre todo, bueno, la sociedad, ¿no? Que para eso son esos programas que el gobierno encabeza. Para eso pues están ahí los funcionarios, para ponerse a trabajar y dar resultados. Luis, imaginémonos a un productor. ¿En dónde te gusta? En la sierra de Oaxaca, en la montaña de Oaxaca, que por un lado está en un trabajo de asistencia y acompañamiento en el programa Sembrando Vida, que tiene una parcela agroforestal de un cultivo determinado, mezclándola con maíz en un tipo MIAF, que está llevando un buen ejercicio de asistencia técnica. El técnico agroforestal de Sembrando Vida, del programa de Sembrando para el Bienestar, Agricultura para el Bienestar, está dando acompañamiento. Están en un proceso de transición agroecológica, disminución de insumos químicos, elaboración de biocompostas, lixiviados, todo lo que hemos platicado aquí en diferentes entrevistas con personal de estos programas. Pero al mismo tiempo, este productor está recibiendo una dosis de fertilizantes químicos, repartido por Segalmex en un esfuerzo extraordinario. No puedo dejar de imaginar que en el terreno hay dos políticas públicas que están compitiendo una con otra y que en la práctica está generando que un productor reciba mensajes encontrados. ¿No te genera esta sensación esto? ¿No te hace sentir que estamos compitiendo, que estamos metiéndonos el pie nosotros mismos? De alguna forma la estructura o de los diferentes componentes, pues deben de
con ese acompañamiento técnico, pues deben de aclararse, ¿no? Exactamente, a ver, qué corresponde a cada uno de los elementos que conforman los programas, los apoyos y lo que reciben. Esa parte del acompañamiento técnico se llegó a limitar en estos últimos años. Recordemos que desapareció la parte que daba la asistencia técnica directamente a los productores y se está retomando actualmente. Sin acompañamiento técnico, pues no hay una buena aplicación en el caso de los fertilizantes, o también el acompañamiento técnico para las plantaciones o las combinaciones que se pudieran hacer en el campo. Necesitamos ese acompañamiento técnico, desde luego, y pues de alguna forma son programas que se deben impulsar. No olvidemos que otros países, ejemplos, que no miden ni la 20ª parte de la superficie que tenemos nosotros en México, y no tienen ni los recursos, pues han salido avante y son países que sin crisis, son países desarrollados de alguna manera, pero pues han empezado desde la parte que deben empezar. La base, ¿cuál es la que ellos utilizan? Es la base científica. A partir de sus centros de investigación, pues de ahí parten, pues todo lo demás, pero esa es la base. Y después de la base, pues ya viene precisamente la asesoría técnica, los acompañamientos técnicos y la aplicación de los diferentes programas. A veces nosotros empezamos al revés, sacamos el programa, sin embargo en la parte de la base pues no está bien fundamentado. Entonces estamos perdiendo, pues como comentábamos hace unos momentos, fertilizantes, plantas y recursos innecesarios que se pudieran estar aplicando para otra parte. Entonces, pues es una base de la que tenemos que partir, el acompañamiento técnico y la buena aplicación de los recursos. ¿Tú crees que fortaleciendo este acompañamiento técnico el productor logre discernir entre los enfoques de un programa que te lleva hacia la transición agroecológica y otro programa que te reparte de manera gratuita fertilizantes? Ahí está la clave, o sea, las dos estrategias son correctas, simultáneas en terreno, siempre y cuando tengamos una correcta asistencia técnica en acompañamiento al productor, o tendríamos que trabajar más en una zonificación del territorio, una identificación, un diagnóstico territorial de las condiciones del suelo y de las capacidades productivas y de los métodos de producción que en las diferentes zonas del país se tengan para direccionar una estrategia u otra estrategia en terreno? Pues sí, debe haber una regionalización, la cual hay esa regionalización, pero basta que, pues, derivado de la situación climatológica que tenemos, pues se debe de actualizar de alguna forma. Y el acompañamiento técnico también, de alguna forma, se debe de capacitar para atender todos los diferentes temas. Sin embargo, hay especialistas de cada sector. Entonces, los especialistas, pues, siempre van a ser muy necesarios. Entonces, pues, es hacer una combinación de todas estas bases: la regionalización, la capacitación adecuada, este acompañamiento técnico, la aplicación y el seguimiento de la aplicación de los recursos. Sin eso, pues no hay una veracidad de lo que nos están, datos que nos llegan de alguna forma. Todo en beneficio de nuestros amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. Luis, el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos a nuestros amigos productores su paciencia y su asistencia. Estamos pendientes y nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos pronto, Luis. Gracias, buen día a todos. Hasta luego.